El silencio de la casa era lo primero que me golpeaba siempre. No era un silencio pacífico como el que se encuentra en una biblioteca vacía o en el campo al amanecer. No, este era un silencio pesado, denso, cargado con el peso de los años y las ausencias. Era un vacío que hablaba, que contaba la historia de una vida que ya no estaba, la de Zacarías, y que amenazaba con contar la historia de la mía, que se desvanecía lentamente. La casa en Coyoacán, que mi esposo y yo habíamos llenado de risas, de discusiones sobre política, del aroma del café de olla por las mañanas, ahora guardaba un silencio que se me pegaba a la piel como una mortaja. Hoy, sin embargo, ese silencio se sentía diferente. Se sentía expectante, casi amenazador, como la quietud del aire antes de que se desate una tormenta devastadora. Acababa de bajar del taxi, con el corazón todavía latiendo un poco más rápido por la prisa y una extraña ansiedad que no podía nombrar. El viaje al aeropuerto, la repentina punzada de pánico al darme cuenta de mi olvido, el regreso apresurado, todo había sido una ráfaga de movimiento y nerviosismo. Pero al poner la llave en la cerradura, una llave que mi mano conocía tan bien como las líneas de mi propia palma, y girarla, un instinto primario, una especie de alarma interna que no había sentido en años, me obligó a detenerme. Entré sin hacer ruido, cerrando la pesada puerta de madera detrás de mí con un cuidado infinito, amortiguando el clic final con mi mano como si fuera una ladrona en mi propio hogar. El aire estaba inmóvil, impregnado de leve olor a cera para muebles y a los libros viejos de Zacarías, un aroma que siempre me había reconfortado pero que ahora se sentía cargado de presagios. Iba a llamar a mi hijo, a Valentín, para decirle que había vuelto por un documento, una simpleza, un olvido de vieja. Pero algo me detuvo en seco. Una voz, su voz, provenía del estudio, la habitación que había sido el santuario de Zacarías, su refugio de paz y trabajo, y que ahora Valentín usaba como su oficina personal cuando venía de visita, un gesto que en su momento me pareció práctico, pero que ahora adquiría un matiz de usurpación. No estaba solo. Había otra voz, más grave, mesurada, con un tono profesional y desapegado, que me erizó el vello de los brazos y me heló la sangre en las venas. Me deslicé por el pasillo, mis zapatos de suela blanda, apenas susurrando sobre la madera pulida que había encerado esa misma mañana. Cada paso era una eternidad. Me pegué a la pared junto al arco de la puerta, una pared cubierta con un papel tapiz floral que habíamos elegido juntos Zacarías y yo hacía 30 años. Su textura familiar, ligeramente rugosa, se sentía como el único punto de anclaje en un mundo que estaba a punto de zozobrar. Contuve la respiración, sintiendo el latido de mi corazón en mis sienes, un tambor sordo y alarmante que amenazaba con delatar mi presencia. El punto clave es establecer un patrón de comportamiento errático, decía la voz desconocida. Era la voz de un hombre acostumbrado a tener el control, a usar las palabras como instrumentos de precisión, fríos y afilados. Pequeños olvidos, confusión con las fechas, desorientación. Con un par de testimonios de vecinos o amigos y el informe médico adecuado, el juicio de interdicción es un trámite, cuestión de meses. Un escalofrío violento me recorrió de la nuca a los talones, un espasmo de puro terror. ¿Interdicción? La palabra resonó en mi mente, un eco venenoso y terrible. Sabía perfectamente lo que significaba. Era una sentencia de muerte civil. Era la anulación de mi persona, la erradicación de mi voluntad. Era convertirme en una niña a los ojos de la ley, en una marioneta cuyos hilos estarían en manos de otro. Entonces escuché a mi hijo, mi Valentín, y el frío se convirtió en un bloque de hielo sólido y pesado en mi estómago. «No será difícil», dijo, y en su tono había una confianza escalofriante, una certeza que me revolvió las entrañas. Últimamente está muy dispersa, olvida cosas todo el tiempo. El otro día dejó la estufa encendida, llama para preguntar lo mismo varias veces, es por su propio bien.
por supuesto, por su propio bien. La mentira era tan flagrante, tan insultante, tan profundamente cruel, que tuve que morderme el labio con fuerza para no gritar, para no irrumpir en esa habitación y abofetear la cara del hombre que había salido de mi vientre. Excelente, continuó el abogado, su voz desprovista de toda emoción. Una vez que usted sea nombrado su tutor, tendrá pleno control sobre sus bienes. Entiendo que la casa es la propiedad principal. ¿Tenemos una valuación actualizada? La casa vale por lo menos 10 millones de pesos, respondió Valentín, y esta vez no había ni rastro de falsa preocupación en su voz. Era el tono de un hombre de negocios cerrando un trato, el tono de un depredador calculando el valor de su presa. Será fácil. Ella ya no distingue la realidad. Me apoyé contra la pared, sintiendo que las piernas me fallaban. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido silencioso y doloroso. 10 millones de pesos. Ese era mi precio. El valor de mi vida, de mis recuerdos, de mi cordura, de mi amor por él. Todo reducido a una cifra en la ambiciosa contabilidad de mi único hijo. En ese instante, en el pasillo silencioso de mi propia casa, me di cuenta de que la mujer que había entrado por esa puerta hacía 5 minutos ya no existía. Acababa de morir, asesinada por las palabras de su propia sangre. Y algo nuevo, algo mucho más frío, duro y afilado, estaba naciendo de sus cenizas. Hacía apenas 3 horas. El mundo era un lugar completamente diferente. Un lugar donde yo todavía era una madre y él todavía era mi hijo. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la sala, dibujando rectángulos dorados sobre la alfombra persa que Zacarías había comprado en un viaje a Estambul, un recuerdo de una vida llena de color y aventura. El aire olía a pan tostado, a café recién hecho y a las gardenias de mi jardín, cuyo perfume se colaba por las ventanas abiertas. Yo, Marina Fuentes, a mis 72 años, me sentía casi como una niña a punto de embarcarse en una gran aventura, una sensación de libertad y expectación que no había experimentado en mucho tiempo. Mi maleta, una vieja Samsonite, que nos había acompañado a Zacarías y a mí en innumerables viajes, estaba junto a la puerta, un testigo mudo de nuestras alegrías pasadas. Dentro, ropa ligera para el clima cálido de Oaxaca, un rebozo nuevo de seda que pensaba estrenar en la plaza del pueblo y un pequeño marco de plata con una foto de mi hermana y yo de niñas, su regalo para mi cumpleaños pasado. Iba a visitarla para el Día de Muertos. Era nuestra tradición sagrada. Desde que Zacarías se había ido, mi hermana y yo nos habíamos aferrado a esos rituales con una devoción renovada, como si al honrar a los muertos pudiéramos mantenerlos un poco más cerca, como si sus espíritus nos protegieran. Valentín y su esposa, Graciela, habían llegado puntualmente a las 9 para llevarme al aeropuerto. Su puntualidad, siempre tan elogiada, ahora me parecía parte de su metódica crueldad. Valentín, mi hijo, mi único hijo, el centro de mi universo desde el día en que nació. Con su traje impecable que olía a loción cara y su sonrisa fácil, que no le llegaba a los ojos, se movía por mi casa con la familiaridad de un propietario impaciente. Tomó mi maleta con un gesto que pretendía ser protector. Deja, mamá, yo la llevo. No quiero que te esfuerces. Graciela, siempre un paso detrás de él como una sombra elegante, me dio un beso en la mejilla que se sintió tan frío y seco como el papel. ¿Llevas todo lo que necesitas, suegra? ¿Tus medicinas? ¿El cargador del teléfono? Su preocupación siempre sonaba a interrogatorio, a una lista de verificación, como si estuviera pasando lista a los deberes de una niña pequeña e irresponsable. Yo asentí y sonreí, el papel de madre agradecida y un poco desvalida que sin darme cuenta había aprendido a interpretar para ellos. Un papel que a ellos les convenía que yo interpretara. El viaje al aeropuerto fue una coreografía de su supuesta devoción. Valentín conducía mientras me contaba, con un entusiasmo un poco forzado, sobre sus nuevos proyectos, usando palabras en inglés
como Networking y Deadline. Graciela, desde el asiento del copiloto, intervenía con comentarios admirativos. Valentín es tan brillante, ¿verdad, suegra? Siempre pensando en el futuro. Yo los escuchaba, asintiendo, sintiendo una punzada de orgullo maternal, un reflejo condicionado por décadas de amor, mezclada con una extraña sensación de distancia, como si estuviera viendo una película sobre una familia feliz en la que yo era solo un personaje secundario, desenfocado y borroso. Me dejaron en la entrada de la terminal. Valentín me abrazó, un abrazo rápido y firme, casi un trámite. Llámame en cuanto aterrices, ¿de acuerdo? Y no hables con extraños, me dijo, una de sus frases favoritas, una que me infantilizaba y lo posicionaba a él como mi guardián. Sonreí. Siempre me trataba como si el mundo fuera un lugar peligroso del que solo él podía protegerme. Vi cómo su lujoso coche se alejaba, desapareciendo en el mar de vehículos, y me sentí extrañamente sola, una sensación que atribuí a la normal melancolía de las despedidas. Fue mientras esperaba en la larga fila para documentar mi equipaje, observando a las familias y a los viajeros, cuando el pensamiento me golpeó. No fue un recuerdo gradual, sino un destello de claridad, una sacudida eléctrica que me dejó sin aliento. El testamento. El testamento original de Zacarías. Lo había sacado de la caja fuerte la noche anterior con la intención de guardarlo en mi bolso de mano. Lo había puesto sobre la caoba oscura de su escritorio para que no se me olvidara. Quería que mi hermana, que además de ser mi hermana, era una excelente abogada, le echara un vistazo a una cláusula sobre la fundación de caridad que Zacarías quería establecer, su último gran sueño. Pero con las prisas de la mañana, con las interrupciones de Valentín y Graciela, lo había olvidado por completo. El pánico me invadió, una ola fría y repentina. No era un documento cualquiera. Era la última voluntad de mi esposo, el mapa que había trazado para mi futuro y para el legado de nuestra vida juntos. Cada palabra había sido meditada, cada coma discutida entre nosotros. Dejarlo allí, a la vista, en un estudio al que Valentín ahora tenía acceso libre, me pareció una profanación, una negligencia imperdonable. Sin pensarlo dos veces, salí de la fila, arrastrando mi maleta con una urgencia que no correspondía a mi edad. La gente me miraba con curiosidad, una anciana con el rostro pálido y una expresión de alarma. Salí de la terminal y le hice una seña al primer taxi que vi. A Coyoacán, por favor, lo más rápido que pueda, le dije al conductor, la voz temblorosa. Todo el camino de regreso, mi mente era un torbellino. Me regañaba a mí misma por mi descuido, imaginando el papel, con la firma elegante y fuerte de Zacarías, abandonado sobre el escritorio. Pensé que sería una cuestión de 15 minutos. Entrar, tomarlo y volver al aeropuerto. Una simple demora, un contratiempo molesto. Nunca, en mis peores pesadillas, pude haber imaginado que esa decisión, nacida de la lealtad a la memoria de mi esposo, me llevaría directamente al epicentro de la más cruel de las traiciones, que mi olvido no era un error, sino una intervención del destino para abrirme los ojos a la horrible verdad. Apoyada contra la pared del pasillo, con las voces de mi hijo y su abogado zumbando como avispas venenosas al otro lado de la puerta, no sentí la necesidad de irrumpir. La confrontación podía esperar. En cambio, mi mente, entrenada durante 30 años para catalogar, analizar y encontrar patrones en archivos polvorientos, comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa. Los últimos 3 años de mi vida se desplegaron ante mí, no como un flujo de recuerdos borrosos, sino como las exhibiciones perfectamente iluminadas y etiquetadas de un museo sombrío y desolador. El museo de los pequeños agravios, la crónica de cómo se construye una traición, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. Exhibición número 1. La inversión fallida. La pieza central de la colección,
El origen de la podredumbre. La escena era vívida en mi memoria, como si hubiera ocurrido ayer. Estábamos en el comedor hace unos 2 años. La luz de la tarde entraba por los ventanales. Zacarías todavía estaba con nosotros, aunque ya más frágil, más silencioso. Valentín y Graciela habían llegado eufóricos, con folletos brillantes de un desarrollo inmobiliario de lujo en Tulum. Hablaban con una jerga que apenas se entendía, sobre preventas exclusivas, plusvalía garantizada, retornos de inversión del 30%. Valentín, con los ojos brillando de una codicia que en mi ceguera confundí con ambición, nos pintaba un futuro de riquezas fáciles, de jubilación anticipada para él, de viajes por el mundo para nosotros. Recuerdo la mirada escéptica y cansada de Zacarías. Él, un ingeniero que había construido su pequeña pero sólida empresa desde cero, que conocía el valor de cada tornillo y el sudor detrás de cada contrato, desconfiaba de todo lo que sonara demasiado bueno para ser verdad. «Hijo», dijo con su voz pausada y grave, dejando su taza de café sobre el plato, «¿has investigado a los desarrolladores? ¿Has visto los permisos de construcción? ¿El estudio de impacto ambiental? Un papel bonito no construye un edificio». Valentín se había reído, una risa corta y condescendiente que me dolió en nombre de su padre. «Papá, los tiempos han cambiado. Esto es el nuevo mercado. El dinero llama al dinero. Hay que ser audaz, tomar riesgos. No te preocupes, yo sé lo que hago». Y luego me miró a mí, buscando mi aprobación, usándome como palanca contra la cautela de su padre. «Tú sí me entiendes, ¿verdad, mamá? Tú sí crees en mí». Y yo, atrapada en mi papel de madre que apoya, la que debe creer en los sueños de su hijo por encima de todo, le sonreí y asentí. «Claro que sí, mi amor. Tu padre a veces es demasiado precavido». Vi una sombra de decepción cruzar los ojos de Zacarías, una herida que en ese momento decidí ignorar. Ahora, de pie en el pasillo, el final de esa historia se escribió solo en mi mente, con una claridad brutal. La audacia de Valentín no había sido más que imprudencia arrogante. El proyecto, seguramente, había colapsado, dejándolo con un agujero financiero que ahora pretendía llenar con los ladrillos de mi casa, con los cimientos de mi vida. Exhibición numeral 2. El control financiero. 1 año después de la muerte de Zacarías. El duelo todavía era una herida abierta. Valentín se sentó conmigo en la misma mesa del comedor. Puso su mano sobre la mía, su rostro una máscara de preocupación filial tan bien construida que merecía un premio. «Mamá, he estado revisando tus cuentas y todos estos pagos de servicios, impuestos, seguros, es demasiado complicado para ti en este momento. Estás pasando por mucho. ¿Por qué no me das un poder notarial para administrarlo todo? Así tú no tienes que preocuparte por nada. Solo por sanar, por disfrutar tu vida». Me sentí abrumada por la gratitud. ¡Qué hijo tan considerado! Odiaba el papeleo, las filas en el banco, las llamadas a las compañías de seguros. Me pareció un gesto de amor puro, una forma de quitarme un peso de encima. Firmé los papeles que su abogado ya tenía preparados sin leer la letra pequeña. Le entregué las llaves de mi independencia financiera pensando que le estaba entregando mis cargas. Ahora entendía que le había dado el arma con la que planeaba destruirme, la herramienta legal para despojarme de todo. Exhibición numeral 3. El gaslighting sutil. Esto no era un solo evento, sino una serie de pequeñas erosiones, como el goteo constante del agua sobre una roca, diseñado para desgastar mi confianza en mi propia mente. Sucedió en innumerables ocasiones. La más dolorosa fue en la última reunión familiar, con mi cuñada, la tía Fabiola y otros primos presentes. Yo contaba una historia sobre un viaje a Pátzcuaro en la infancia de Valentín, recordando con detalle el nombre del hotel con balcones de geranios y el sabor de los uchepos que comimos en el mercado. Valentín me interrumpió con una risita suave y afectuosa, una actuación para su público. «Ay, mamá,
siempre tan creativa. Eso no fue en Pátzcuaro, fue en Morelia. Y no era un hotel, era la casa de unos amigos de papá. ¿Ves? A veces mezclas un poco los recuerdos. Es normal. Lo dijo con cariño, como si corrigiera a una niña adorable que cuenta un cuento de hadas. Todos sonrieron con ternura, mirándome con esa compasión condescendiente que se reserva para los viejos. Pero yo sabía que mi memoria era correcta. Podía sentir el sol de Pátzcuaro en mi piel, oler el humo de los puestos de comida. Sin embargo, su seguridad, su aplomo, el coro de sonrisas a su alrededor me hizo dudar. Me sentí pequeña, avergonzada. Me callé. Esa era su táctica. Hacerme dudar de mi propia mente, poco a poco, hasta que yo misma creyera que estaba loca. Estaba preparando a su audiencia, sembrando la semilla de mi incompetencia mucho antes de contratar a un abogado. Exhibición número 4. La conversación profética. El recuerdo más doloroso de todos, porque contenía la advertencia que yo, en mi soberbia maternal, había ignorado. Fue la noche después de la discusión sobre la inversión en Tulum. Zacarías y yo estábamos en la cama, la luz apagada. Su respiración era tranquila, pero yo sabía que no estaba dormido. «Estoy preocupado, Marina», me dijo en la oscuridad. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de un peso inmenso. «¿Por qué, mi amor? ¿Por el negocio?» «No», respondió. «Por Valentín. Este muchacho cree que el mundo le debe algo, cree que merece todo lo que hemos construido con nuestro esfuerzo, pero sin el esfuerzo, no respeta el valor de las cosas, solo su precio. Me preocupa lo que pueda hacer cuando yo no esté aquí para frenarlo». Yo le había dicho que era demasiado duro con él, que Valentín solo era ambicioso, que nos amaba. Le dije que veía fantasmas donde no los había. Recuerdo sus palabras exactas, ahora grabadas a fuego en mi cerebro. El amor y la codicia a veces se parecen mucho, querida, pero al final uno siempre devora al otro, y se dio la vuelta para dormir. Yo había elegido no escuchar. Había elegido la cómoda ilusión de una familia perfecta. Ahora, el eco de las palabras de Zacarías resonaba en el pasillo, un testamento de su sabiduría y de mi terrible, imperdonable ceguera. Cada uno de estos recuerdos era un clavo en el ataúd de la mujer que yo creía ser, la madre amada, la viuda respetada. Todo había sido una farsa, una obra de teatro cuidadosamente montada por mi hijo, donde yo era la protagonista inconsciente de mi propia tragedia. Las voces en el estudio se callaron. Escuché el sonido de sillas moviéndose, de papeles siendo guardados en un maletín. Se iban a levantar. El tiempo se había acabado. El instinto de supervivencia es una fuerza extraña y poderosa. No me hizo gritar, no me hizo correr a confrontarlos, me hizo retroceder. Con el sigilo de un animal acorralado que ha olido el peligro mortal, di 2 pasos hacia atrás, me di la vuelta y caminé, sin correr, hacia la puerta principal. Mi mano, temblorosa pero segura, giró el picaporte. Salí a la luz del sol, cerrando la puerta detrás de mí con un clic casi inaudible que, para mí, sonó como el fin de un mundo. El mundo exterior seguía igual. Los coches pasaban, un vecino paseaba a su perro, el cielo era de un azul brillante y despreocupado. Pero para mí, el universo se había fracturado de forma irreparable. Caminé sin rumbo, alejándome de mi casa, que ya no se sentía como mi casa, sino como la escena de un crimen. Vi un taxi libre en la esquina y lo abordé sin pensar. «¿A dónde, señora?», preguntó el conductor, un hombre joven con música a todo volumen. No lo sabía. El aeropuerto era un destino imposible, un paraíso perdido. Mi hogar, una trampa mortal. «Simplemente conduzca», musité, mi voz un hilo apenas audible, hacia el sur. El coche se movió, y la ciudad comenzó a pasar a través de la ventanilla como un borrón de colores y sonidos. Me sentía disociada, como si mi espíritu flotara fuera de mi cuerpo,
observando a esta anciana de pelo blanco y rostro pálido sentada en el asiento trasero de un taxi. ¿Quién era ella? ¿Era Marina, la archivista meticulosa? ¿La esposa devota de Zacarías? ¿La madre orgullosa de Valentín? Todas esas identidades se habían hecho añicos en cuestión de minutos, dejando un vacío aterrador. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, vi un letrero familiar, un neón rojo parpadeante que había resistido el paso de las décadas. Café El Jarocho. Un lugar anclado en el tiempo, un refugio de mis años de juventud, de las primeras citas con Zacarías, de las tardes de estudio y los sueños compartidos. Aquí, le dije al conductor, mi voz un poco más firme, deténgase aquí. El interior del café olía igual que siempre, a granos de café tostados con intensidad, a leche caliente y a un toque de canela. El bullicio familiar de las conversaciones, el tintineo de las tazas y el sonido de la máquina de espresso me envolvieron como un abrazo cálido del pasado. Encontré una pequeña mesa en un rincón, la misma que Zacarías y yo solíamos preferir porque nos permitía ver a todo el mundo sin ser vistos. Pedí un café lechero, por pura costumbre, por la necesidad de aferrarme a algo familiar en medio del naufragio. Cuando el mesero me lo sirvió, vertiendo la leche caliente desde una altura considerable en un chorro espumoso y perfecto, la familiaridad del ritual me rompió. Una lágrima solitaria, caliente y pesada, rodó por mi mejilla y cayó en la taza. El café se sentía amargo en mi lengua, pero no era por los granos. Era el sabor de la traición, un amargor que sabía que nunca se iría del todo. Miré a mi alrededor. En una mesa cercana, una familia joven reía mientras su hijo pequeño tiraba azúcar al suelo. En otra, 2 estudiantes con laptops y libros parecían resolver los problemas del mundo. Una pareja de ancianos compartía un pan dulce, sus manos arrugadas tocándose con una ternura que me desgarró el alma. Un mundo entero seguía girando, ajeno a mi catástrofe personal. Y en esa soledad, en ese anonimato, algo comenzó a cambiar dentro de mí. El dolor inicial, agudo y paralizante, empezó a transformarse. Se solidificó, convirtiéndose en algo duro, frío y afilado. Era la ira, una ira pura y cristalina. No la ira caliente que te hace gritar y romper cosas, sino la ira fría que te hace pensar, planear, calcular. La madre que había en mí, la que habría perdonado cualquier cosa, la que siempre encontraba excusas para su hijo. Está estresado, no lo dijo en serio. Se estaba muriendo en esa mesa de café, y en su lugar, la archivista estaba renaciendo, la mujer que pasaba sus días ordenando el caos del pasado, encontrando la verdad en documentos olvidados, estableciendo cronologías, verificando hechos. Esa mujer sabía qué hacer. No se trataba de una pelea familiar, se trataba de una operación de salvamento, el salvamento de mi vida, de mi identidad, de mi futuro. Esa noche, de vuelta en un pequeño hotel que había encontrado cerca, no pude dormir. Abrí mi bolso y saqué mi cartera. Dentro, una vieja foto tamaño infantil de Valentín, con su sonrisa chimuela y sus ojos grandes y curiosos. Una foto que había llevado conmigo durante más de 40 años. La miré durante mucho tiempo. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No eran de debilidad, eran de luto. Lloré por el niño de la foto, por el hijo que creía haber criado, el hombre que debería haber sido. Lloré por la dolorosa aceptación de que esa persona ya no existía, y quizás nunca había existido realmente, más que en mi corazón de madre. Me pregunté, en la oscuridad de la habitación, si estaba siendo demasiado cruel al planear mi defensa. ¿No era él, a pesar de todo, mi hijo, mi sangre? El eco de su voz diciendo será fácil, ella ya no distingue la realidad, me dio la respuesta, tan clara y cortante como un trozo de vidrio. Cerré la cartera, guardé la foto en un cajón. El luto había terminado. La batalla estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad mental que no había tenido en años.
La niebla del duelo y de la confianza ciega se había disipado, dejando un paisaje nítido, austero y lleno de posibilidades. Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba a alguien que no solo entendiera la ley, sino que también entendiera el valor de la lealtad. Solo un nombre vino a mi mente: Delfina. Delfina y yo habíamos comenzado a trabajar en el Archivo General de la Nación casi al mismo tiempo, dos jóvenes llenas de ambición y un amor casi reverencial por la historia y la verdad oculta en los papeles viejos. Mientras yo me quedé, ascendiendo hasta dirigir un departamento, Delfina, siempre inquieta, decidió a mitad de su carrera que quería un tipo diferente de poder, el poder de la ley. Estudió Derecho en el sistema abierto mientras trabajaba. Se convirtió en notaria pública, una de las más respetadas y temidas de la ciudad por su mente afilada y su integridad a prueba de balas. Desde que Zacarías murió, habíamos perdido el contacto, absorbidas por nuestras propias vidas, pero sabía que si había alguien en el mundo que escucharía mi historia sin juzgarme y con la capacidad de actuar, sería ella. Encontré su número en una vieja agenda de piel que, por suerte, siempre llevaba conmigo. Marqué, con el corazón latiendo con una mezcla de nervios y una incipiente esperanza. Su voz, cuando contestó, era exactamente como la recordaba, clara, directa, sin adornos ni palabras de más. Delfina, dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. ¿Eres tú? Soy Marina, Marina Fuentes. Hubo una breve pausa, lo suficientemente larga como para que mi corazón se detuviera. Marina, dijo, y su voz se suavizó un poco, un matiz casi imperceptible. ¡Qué sorpresa! Han pasado años. ¿Estás bien? La simpleza de esa pregunta casi me deshace. No, Delfina, respondí con calma. No estoy bien. Necesito tu ayuda. Necesito una abogada. Pero más que eso, necesito una amiga en la que pueda confiar ciegamente. No hizo más preguntas. No hubo un ¿qué pasó? O un cuéntame. Delfina siempre fue una mujer de acción. Estoy en mi despacho. ¿Puedes venir ahora? Una hora después, estaba sentada frente a ella en su impecable oficina, con vistas al Paseo de la Reforma. El aire olía a cuero, a papel de calidad y al perfume discreto de Delfina. Con su cabello plateado recogido en un moño severo y sus ojos agudos detrás de unas gafas elegantes, me escuchó en silencio. Le conté todo, desde mi regreso del aeropuerto hasta el último detalle del Museo de Agravios. Hablé con la precisión de una archivista, presentando los hechos de forma cronológica, sin lágrimas, sin histeria, como si estuviera presentando un informe. Cuando terminé, ella no dijo nada durante un largo minuto. Simplemente me miró, y en su mirada vi una profunda comprensión y una furia contenida que me reconfortó más que cualquier palabra de consuelo. Lo siento mucho, Marina, dijo finalmente, pero no estoy sorprendida. La miré, confundida. ¿Cómo no iba a estarlo? Zacarías vino a verme unos 6 meses antes de morir, continuó Delfina, y sus palabras cayeron sobre mí con el peso de una revelación. Estaba preocupado. Se sentó justo donde tú estás sentada ahora. Me habló de la inversión de Valentín en Tulum, de su actitud arrogante, de un sentimiento que tenía de que Valentín veía tu casa no como un hogar, sino como un activo en un balance general. Sentí un nudo en la garganta. Zacarías siempre había estado 3 pasos por delante de todos. Me hizo una pregunta extraña, dijo Delfina, inclinándose hacia adelante sobre su escritorio. Me preguntó cuáles eran los procedimientos exactos para un juicio de interdicción. Quería conocer las armas del enemigo. Ya lo estaba viendo venir. Tu esposo era un hombre brillante, Marina. La revelación me llenó de una nueva fuerza. No estaba sola. Zacarías, incluso desde la tumba, estaba conmigo luchando a mi lado. Delfina se puso en modo de trabajo. Se levantó y comenzó a caminar por la oficina, sus tacones marcando un ritmo decidido sobre el mármol. Bien,
A partir de este momento, tú eres una actriz y vas a dar la mejor actuación de tu vida. Esta es nuestra estrategia. El plan era audaz y meticuloso, digno de la mente de Delfina. Era un plan en 3 fases, como una campaña militar. Fase 1. La actuación. Vas a volver a tu casa, dijo, deteniéndose frente a mí. Vas a llamar a Valentín y le dirás que perdiste el vuelo, que te sentiste mal y que prefieres quedarte. A partir de ahora, vas a ser exactamente la mujer que él cree que eres. Una anciana confundida y olvidadiza. Vas a exagerarlo, sutilmente, que se confíe, que baje la guardia. Necesitamos que cometa errores, que se vuelva descuidado en su arrogancia. Fase 2. La recolección. Voy a conseguirte una grabadora digital, pequeña, discreta, fácil de usar. La llevarás contigo en todo momento cuando él o Graciela estén cerca. Cada palabra condescendiente, cada oferta amable para manejar tus cosas, cada mentira, todo quedará grabado. Mientras tanto, voy a agendarte una cita con el mejor neuropsicólogo de la ciudad, el doctor Cárdenas. Es un perito reconocido en los juzgados. Necesitamos una evaluación completa y exhaustiva de tu estado cognitivo, un documento oficial, firmado y sellado, que demuestre que tu mente está más lúcida que la de ellos 2 juntos. Fase 3. La ejecución. Mientras tú reúnes la evidencia conductual, yo prepararé la artillería legal. Primero, una revocación de todos los poderes que le diste a Valentín. Será lo primero que ingresemos en el registro. Segundo, un nuevo testamento, claro, conciso e inexpugnable. Y tercero, un expediente completo que documente cada paso que estamos dando. Cuando tengamos todo, no vamos a confrontar a Valentín. Vamos a ir directamente contra su abogado. Le cortaremos las piernas legales antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. Un buen general no ataca al soldado, ataca la línea de suministro. Salí del despacho de Delfina sintiéndome como una persona diferente. El miedo había sido reemplazado por un propósito. La confusión por una estrategia. Ya no era la víctima de la historia de mi hijo. Era la autora de la mía. Y el primer capítulo iba a ser una obra maestra de engaño y subterfugio. Llamé a Valentín desde el hotel, practicando mi voz para que sonara frágil y un poco temblorosa, como si el simple acto de hablar me costara un esfuerzo. Bueno, mamá, contestó, y pude percibir un matiz de impaciencia en su voz, la molestia de un plan interrumpido. Hijito, dije, dejando que mi voz se quebrara un poco. Soy yo, no pude tomar el avión. Me sentí un poco mareada en el aeropuerto y creo que perdí el vuelo. La gente se movía tan rápido. Ya estoy en casa. No te preocupes. Hubo una pausa. Podía casi oír las ruedas de su cerebro girando, recalculando su estrategia. Mamá, ¿pero cómo? ¿Por qué no me llamaste antes? Deberías haberme esperado. Voy para allá ahora mismo. Su preocupación sonaba tan falsa, tan exagerada, que era casi cómica. No, estoy bien, de verdad, solo un poco cansada, insistí, sabiendo que eso solo aumentaría su urgencia por venir a supervisar a su decrépita madre. Sabía que vendría. Mi supuesta fragilidad era la carnada perfecta, y él estaba a punto de morder el anzuelo. Esa tarde comenzó mi actuación. Cuando Valentín y Graciela llegaron, los recibí en la puerta con mi bata puesta, aunque era mediodía. Me había despeinado un poco a propósito y me aseguré de parecer desorientada. Mamá, ¿por qué estás en bata?, preguntó Graciela, su mirada recorriéndome con una mezcla de desaprobación y satisfacción. Oh, ¿es tarde ya?, dije, fingiendo sorpresa y mirando hacia la ventana como si el sol pudiera darme una pista. Perdí la noción del tiempo. Creo que me quedé dormida en el sillón. Se instalaron en la cocina, con la actitud de paramédicos llegando a una emergencia controlada. Valentín revisó el refrigerador, frunciendo el ceño.
Graciela abrió las ventanas para que entre aire fresco y se vayan las ideas viejas. Traían recipientes de plástico con sopa de pollo, su ofrenda de paz y condescendencia. Mientras calentaban la sopa, yo puse en marcha mi plan. Dejé mi cartera sobre la mesa y dentro la pequeña grabadora que Delfina me había dado, activada. Era del tamaño de un encendedor, un pequeño milagro de la tecnología. ¿Has tomado tus medicinas hoy, mamá?, preguntó Valentín, su voz llena de una dulzura empalagosa que me producía náuseas. Creo que sí. La pastilla azul, ¿verdad? ¿O era la blanca por la mañana?, respondí, mirando al vacío, fingiendo un gran esfuerzo mental. Valentín y Graciela intercambiaran una mirada por cima, dame la cabeza, una mirada que decía, ¿lo ves? Te lo dije. Fue la primera pieza de evidencia que capturó mi pequeño y silencioso aliado. Los días siguientes fueron un montaje surrealista. Me convertí en una experta en el arte del olvido selectivo. Dejaba la cafetera encendida hasta que la casa olía a quemado. Ponía las llaves en el refrigerador y luego pasaba media hora buscándolas frenéticamente. Le preguntaba a Valentín la misma cosa 3 veces en una hora, siempre con una expresión de genuina curiosidad. Cada vez que lo hacía, veía una chispa de satisfacción en sus ojos, la confirmación de que su plan era no solo necesario, sino justo. Él creía que estaba ganando. No tenía idea de que cada uno de mis lapsus era un paso cuidadosamente calculado en mi estrategia, y que cada una de sus reacciones condescendientes estaba siendo meticulosamente archivada en la memoria digital de mi grabadora. Una tarde, mientras estábamos en la sala, Valentín sacó unos papeles de su maletín. Mamá, este es el recibo del predial. Veo que no lo has pagado y ya se va a vencer. Es un poco confuso este año. Si quieres, yo puedo encargarme de pagarlo directamente de ahora en adelante para que no te estreses. Oh, no sé, hijito. Tu padre siempre se encargaba de eso, dije, agitando la mano como si el tema fuera demasiado para mí. Exactamente, dijo él, su voz suave y persuasiva, la voz de una serpiente encantadora. Y ahora yo estoy aquí para cuidarte. Déjamelo a mí. Pondré todos los servicios a mi nombre para que te lleguen a ti ya pagados. La grabadora capturó su oferta, que sonaba ayuda, pero era, en realidad, un intento de consolidar su control, de borrarme de los registros oficiales de mi propia vida. El clímax de mi actuación llegó una semana después. Valentín vino solo. Se sentó frente a mí con una expresión muy seria, la que usaba para las conversaciones importantes. Mamá, hemos estado hablando, Graciela y yo, comenzó, y estamos un poco preocupados. Creemos que estar sola todo el día, con tus olvidos, no es lo mejor para ti. Es peligroso. He estado investigando unas residencias para personas mayores. Son lugares preciosos, de verdad, con jardines, actividades, clases de pintura y enfermeras las 24 horas. Mantuve mi rostro en una expresión de vaga confusión. ¿Una residencia? ¿Como un asilo? No, mamá, nada de eso. Olvida esa palabra. Es como un hotel de 5 estrellas, un club de campo para gente mayor, para que te cuiden y estés segura, para que nosotros estemos tranquilos, sabiendo que estás en las mejores manos. Incliné la cabeza, como si considerara la idea. ¿Y la casa?, pregunté con una voz infantil temblorosa. Él vaciló por una fracción de segundo, y en esa vacilación vi toda su mentira. Bueno, de la casa no te preocupes, nosotros nos encargaríamos de todo, de mantenerla, de cuidarla, quizás rentarla para que tengas un ingreso extra. ¿Podría visitarla?, pregunté. Claro, mamá, cuando quieras, mintió, y la mentira fue tan burda que casi me río. Toda la conversación, la propuesta envuelta en falsa preocupación, la mentira sobre la casa, todo quedó grabado. Era la pieza central de mi colección de pruebas. Era la soga con la que él mismo, en su arrogancia, se estaba ahorcando. Mientras tanto, en el mundo real, fuera de mi teatro doméstico,
Las piezas de mi contraataque se estaban moviendo a toda velocidad. Cumplí mi cita con el doctor Cárdenas. Fue una sesión de 4 horas de pruebas, preguntas, ejercicios de memoria, lógica y resolución de problemas. Lejos de ser una tortura, me pareció estimulante, como desempolvar viejas herramientas mentales. Al final, el doctor, un hombre amable y de ojos penetrantes, me sonrió. Señora Fuentes, dijo, revisando mis resultados, permítame decirle que su agudeza mental es excepcional, no solo para su edad, sino para cualquier edad. Si acaso, su único problema es que piensa demasiado. Me entregó un informe de 10 páginas, lleno de gráficos y términos técnicos, que era, en esencia, un certificado de mi cordura. Era mi escudo, y estaba lista y ansiosa por usarlo. Mientras mi casa se convertía en el escenario de mi engaño, el estudio de Zacarías se transformó en mi cuartel general. Por las noches, después de que Valentín y Graciela se iban, satisfechos y confiados en mi aparente declive, yo me encerraba allí, rodeada de sus libros de ingeniería, de sus planos enrollados, del leve olor a tabaco de pipa que aún impregnaba los sillones de cuero. Me sentía más cerca de él, como si su inteligencia y su fortaleza se filtraran en el aire y me dieran aliento. Fue en una de esas noches, mientras buscaba unos viejos estados de cuenta en la caja fuerte de pared que se ocultaba detrás de un cuadro de Diego Rivera, cuando la encontré. Era un sobre amarillo, grueso y un poco arrugado por el tiempo, con mi nombre, Marina, escrito en la elegante y angulosa caligrafía de Zacarías. No tenía fecha. Mi corazón dio un vuelco. Lo había visto docenas de veces al abrir la caja a lo largo de los años, pero siempre lo había asumido como papeles viejos de la hipoteca, sin importancia. Ahora, con todo lo que estaba pasando, sentí que el sobre me llamaba, que había estado esperándome. Me senté en el pesado escritorio de Zacarías bajo la luz verde de su lámpara de banquero. El resto de la habitación estaba en penumbra. Con dedos temblorosos, rompí el sello. Dentro había varias hojas dobladas, escritas por ambos lados. Era una carta, redactada con su pluma fuente favorita, la que usaba para las ocasiones importantes, como firmar el título de nuestra casa o escribir las dedicatorias en los libros que me regalaba. Mi querida Marina, comenzaba, si estás leyendo esta carta, es probable que yo ya no esté contigo y que estés enfrentando una situación que te hace sentir sola y quizás, incluso, dudar de ti misma. Escribo esto no para asustarte, sino para recordarte la mujer que eres, la mujer de la que me enamoré hace 50 años. Brillante, fuerte, valiente y con un instinto más certero que cualquier brújula. Las lágrimas nublaron mis ojos, empañando las palabras. Parpadeé para aclararlos y seguí leyendo. He observado a nuestro hijo, a Valentín, con el amor de un padre, pero también con la objetividad de un ingeniero que analiza una estructura. Te ama a su manera, pero su ambición y su miedo al fracaso a veces lo ciegan. Ve el mundo en términos de activos y pasivos, de ganancias y pérdidas, y me temo que un día, en su ceguera, pueda verte a ti y a todo lo que hemos construido, no como un legado de amor, sino como una solución a sus problemas. Me duele escribir esto, hiere mi alma de padre, pero sería un mal esposo si ignorara una verdad que veo con tanta claridad. Era como si Zacarías estuviera en la habitación conmigo, su mano en mi hombro, hablándome en voz baja, confirmando mis peores miedos, pero, al mismo tiempo, validando mi lucha, dándome permiso para pelear. Por eso he tomado algunas precauciones. Si alguna vez nuestro hijo, o cualquier otra persona, te hace dudar de tu propia mente, de tu capacidad para tomar decisiones, quiero que sepas esto. Confía en tu instinto. Siempre has sido más fuerte y más lúcida de lo que crees. No dejes que nadie te convierta en una nota a pie de página en tu propia vida. Y entonces venía la parte crucial, la jugada maestra de un hombre que siempre pensaba 5 movimientos por adelantado.
Hace muchos años, cuando apenas empezábamos, ayudé a un joven empresario cuyo negocio de transportes estaba al borde de la quiebra. Se llamaba Joel Varela, un hombre bueno, trabajador, pero desafortunado. Le presté el dinero para salvar su empresa sin pedirle intereses, solo su palabra de que algún día, si lo necesitaba, ayudaría a mi familia. Él insistió en firmar un pagaré, pero yo lo rompí frente a él. Le dije que la palabra de un hombre honorable valía más que cualquier papel. Su hijo, que también se llama Joel, es ahora un abogado. Un buen abogado, según he oído. No sé si el destino es irónico o simplemente circular, pero si alguna vez te encuentras en una disputa legal, especialmente una que involucre a Valentín, quizás este nombre te sea de utilidad. A veces, la gratitud es un activo más poderoso que el dinero. La carta cayó de mis manos sobre el escritorio. Joel Varela, el nombre del abogado de mi hijo, el hombre cuya voz fría y profesional había escuchado desde el pasillo. No era una coincidencia, era el ajedrez de Zacarías, moviendo sus piezas desde el más allá para protegerme. Esa carta no era solo una advertencia, era un arma. Era la prueba de que mi lucha no era una paranoia de vieja, sino la culminación de una verdad que mi esposo había visto con una claridad dolorosa y profética. Me llenó de una tristeza profunda por el amor y la sabiduría de Zacarías, pero también de una determinación de acero. No iba a fallarle. Iba a honrar su memoria convirtiéndome en la mujer fuerte que él siempre supo que yo era. Con la carta de Zacarías en mi poder, el tablero de juego había cambiado por completo. Ya no estaba simplemente reaccionando a las jugadas de mi hijo, estaba a punto de lanzar una ofensiva calculada y devastadora. Al día siguiente, me reuní con Delfina en su despacho y le mostré la carta. Ella la leyó en silencio, sus labios apretados en una línea fina que denotaba una concentración absoluta. Cuando terminó, levantó la vista y una sonrisa casi imperceptible, una sonrisa de estratega que ha encontrado la debilidad fatal en la defensa del enemigo, se dibujó en su rostro. Zacarías, dijo simplemente, sacudiendo la cabeza con una mezcla de admiración y tristeza. Incluso después de muerto, sigue siendo el hombre más inteligente en la habitación. Esto, Marina, lo cambia todo. No vamos a defendernos, vamos a atacar. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad silenciosa y metódica. Mientras yo continuaba con mi actuación en casa, documentando cada visita y cada conversación con Valentín, Delfina y su pequeño equipo de jóvenes y brillantes abogados, trabajaban incansablemente. Nuestro objetivo, construir un expediente tan sólido, tan abrumador, tan irrefutable, que el abogado de Valentín no tuviera más opción que rendirse antes de que la batalla siquiera comenzara. El expediente, al que Delfina se refería en clave como la joya, se fue engrosando día a día, convirtiéndose en un arma formidable. Sección 1. El escudo médico. La pieza central era el informe de 12 páginas del doctor Cárdenas. No era un simple papel que decía competente, era un análisis exhaustivo. Delfina se aseguró de que incluyera gráficos comparativos y percentiles. Mi memoria a corto y largo plazo, mi capacidad de razonamiento abstracto, mi velocidad de procesamiento, todo estaba cuantificado. El informe concluía con una frase demoledora que Delfina había sugerido al doctor incluir. La señora Fuentes no presenta el más mínimo signo de deterioro cognitivo. Por el contrario, demuestra una agudeza mental y una capacidad de planificación estratégica que sería la envidia de muchas personas décadas más jóvenes. Delfina hizo sacar 3 copias notariadas. Sección 2. La espada legal. Delfina redactó 2 documentos cruciales que eran pura dinamita legal. El primero era una revocación de poder notarial. Con mi firma y el sello de Delfina, anulaba de forma inmediata e irrevocable cualquier autoridad que Valentín tuviera sobre mis finanzas y decisiones médicas.
El segundo era un Nuevo Testamento. En él, con una redacción impecable, reafirmaba mi amor por mi hijo, pero establecía nuevas condiciones. La casa de Coyoacán, el bien más preciado, no sería para él. Sería legada a una nueva fundación con el nombre de Zacarías y Marina Fuentes, dedicada a becar a jóvenes estudiantes de ingeniería de bajos recursos. A Valentín le dejaba una suma de dinero considerable, la parte que por ley me correspondía asegurarle, la legítima estricta, pero nada más. El mensaje era claro. El amor no se traduce automáticamente en herencia cuando la confianza se ha roto de forma tan vil. Sección 3. La voz de la verdad. Esta era mi contribución, mi testimonio silencioso. Pasé horas transcribiendo las grabaciones. Fue un proceso doloroso, revivir cada palabra condescendiente, cada mentira. Mamá, estás confundida. Déjame encargarme de eso. Es demasiado para ti. La casa la rentaríamos para que tuvieras un ingreso extra. Lo organicé por fecha y tema. Intentos de control financiero, manipulación psicológica, gaslighting, discusión sobre la residencia. Leer mis propias palabras junto a las de mi hijo y mi nuera fue desolador, pero también increíblemente fortalecedor. Era la prueba irrefutable de su plan. Adjuntamos un disco con los archivos de audio originales, cada uno etiquetado y referenciado en la transcripción. Finalmente, Delfina añadió una copia a color de la carta de Zacarías, no como una prueba legal formal, sino como un golpe psicológico, un misil dirigido al corazón ético del joven Joel Varela. Un recordatorio de que las deudas de honor a veces pesan más que los honorarios. Cuando el expediente estuvo completo, era una obra de arte legal, grueso, meticulosamente organizado, cada página una bala dirigida al corazón de la estrategia de Valentín. El día de la entrega, Delfina no lo mandó por mensajería. Se vistió con uno de sus trajes más formidables, un sastre de color gris acero que la hacía parecer una generala. Decidió entregarlo ella misma. Hay mensajes que deben darse cara a cara, me dijo por teléfono desde su coche. Es una cuestión de respeto profesional, incluso hacia el adversario. Le mostraré que no somos aficionadas. No te preocupes, Marina. La partida de ajedrez está por terminar. Y es jaque mate. Yo esperé en mi casa, el escenario de mi falsa locura. El silencio ya no se sentía pesado ni amenazador. Se sentía como la calma antes de la tormenta. Una tormenta que yo misma, con la ayuda de mis aliados, vivos y muertos, estaba a punto de desatar. Delfina me describió la escena más tarde, con un dejo de satisfacción en su voz que raramente le oía. El despacho de Varela y Asociados era moderno, impersonal, todo cristal y acero pulido, un lugar diseñado para intimidar. El joven licenciado Joel Varela, un hombre de unos 40 años con un traje a medida y la confianza de quien nunca ha conocido el fracaso, la recibió en su oficina con vistas panorámicas de la ciudad. Delfina no se anduvo con rodeos ni cortesías vacías. Puso el pesado expediente sobre la mesa de caoba pulida. El sonido fue un golpe seco y definitivo en el silencio de la oficina. Licenciado Varela, comenzó, su voz tranquila pero con un filo de acero. Soy Delfina Ríos, notaria y representante legal de la señora Marina Fuentes. Este expediente es para usted. Contiene la posición oficial de mi clienta con respecto a cualquier asunto presente o futuro que su cliente, el señor Valentín Fuentes, desee iniciar en su contra. El joven Varela arqueó una ceja, una mezcla de sorpresa y arrogancia mal disimulada. Probablemente esperaba tratar con una anciana confundida o con un abogado de barrio, no con una de las notarias más temidas de la ciudad. Entiendo, dijo él, sin tocar el expediente, como si le quemara. ¿Y cuál es esa posición, si se puede saber? La posición, dijo Delfina, mirándolo directamente a los ojos, sin parpadear, es de total, absoluta e informada oposición. Y le sugiero, como colega,
que lo revise cuidadosamente antes de dar su próximo paso. Es un documento muy completo, especialmente la última sección. Creo que le resultará de particular interés personal. Delfina se levantó, dio la reunión por terminada y se fue, dejando al joven abogado solo con la bomba de papel que acababa de aterrizar en su escritorio. La llamada llegó a mi casa 2 horas después. Era Delfina. «Ya está hecho, Marina», dijo, y esta vez no pudo ocultar la sonrisa en su voz. «La semilla está plantada. Ahora solo hay que esperar a que germine». «¿Y?», pregunté, conteniendo el aliento. «Él llamará. Dale tiempo para que lea y para que piense en su padre». No tuve que esperar mucho. A las 6 de la tarde mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Mi corazón dio un brinco. Contesté. «Señora Marina Fuentes», preguntó una voz masculina. Era él, el licenciado Varela. Pero su tono ya no era el que yo había escuchado a través de la puerta. La arrogancia profesional había desaparecido, reemplazada por una nota de respeto o quizás de profunda vergüenza. «Soy yo», respondí, mi voz firme, sin un ápice del temblor que sentía por dentro. «Señora, soy Joel Varela. He recibido y revisado la documentación que su representante me ha entregado». Hizo una pausa, como si le costara respirar. «Quiero que sepa que, con efecto inmediato, he renunciado a representar al señor Valentín Fuentes en este o cualquier otro asunto. Le he informado que no puedo seguir adelante por un insalvable conflicto de principios». Sentí una ola de alivio tan intensa que tuve que sentarme en el sillón más cercano. Mis rodillas temblaban. «Entiendo», dije simplemente, sin darle la satisfacción de oír mi triunfo. Él carraspeó, como si buscara las palabras adecuadas. «Señora Fuentes, mi padre, Joel Varela Sr., me habló muchas veces a lo largo de mi vida del ingeniero Zacarías Fuentes. No como un socio o un cliente. Me habló de él como el hombre que salvó a nuestra familia. Me contó cómo su esposo confió en él cuando nadie más lo hizo. Cómo salvó nuestro negocio familiar en un momento en que estábamos a punto de perderlo todo. Me enseñó que la gratitud y el honor son los pilares de nuestra familia». Su voz se quebró ligeramente, y en esa fractura oí la verdad. No puedo, en buena conciencia, ser partícipe de una acción que deshonraría la memoria de un hombre al que mi familia le debe todo. Le ofrezco mis más sinceras y profundas disculpas por la angustia que mi implicación inicial le haya podido causar. Fui un necio al no investigar más a fondo. Era más de lo que jamás había esperado. La lealtad, la gratitud, esos valores que parecían tan anticuados en el mundo cínico y apresurado de mi hijo, todavía existían, todavía tenían peso. «Acepto sus disculpas, licenciado», dije. «Una cosa más, señora», añadió, y su voz bajó de tono, volviéndose conspiradora. «Para enmendar mi error, y con el permiso de su abogada, me gustaría reenviarle toda la correspondencia que he tenido con su hijo sobre este asunto. Creo que es su derecho saber el alcance total de lo que se estaba planeando. Es lo mínimo que puedo hacer para honrar la memoria de su esposo y la deuda de mi padre». Cuando colgué el teléfono, las lágrimas que derramé no eran de tristeza ni de ira. Eran de una gratitud abrumadora y catártica. Gratitud por Zacarías, por su increíble previsión, por su amor que me protegía más allá de la muerte. Gratitud por Delfina, por su lealtad inquebrantable y su mente brillante. Y gratitud por un extraño, un joven abogado que eligió el honor por encima de los honorarios. 1 hora más tarde, el correo de Delfina llegó a mi bandeja de entrada. El asunto era simple: el manual de operaciones. Dentro, archivos adjuntos, correos electrónicos, borradores de demandas, estrategias legales, incluso notas sobre cómo provocar mis lapsus para tener testigos. Tenía en mis manos, en blanco y negro, el plan detallado para borrarme del mapa. El jaque mate, como había dicho Delfina, estaba servido. Y ahora,
Era mi turno de mover la última pieza y derribar al rey. Valentín no tardó en llegar. Lo supe antes de que sonara el timbre. Escuché el chirrido de los neumáticos de su coche al frenar bruscamente frente a la casa, un sonido agresivo que rasgó la paz de la tarde, seguido por el portazo que resonó en la calle tranquila como un disparo. Estaba furioso. Su plan se había derrumbado y venía a buscar al culpable, sin imaginar ni por un segundo que el culpable era él mismo. Respiré hondo. Había pasado los últimos días preparándome para este momento, visualizándolo una y otra vez. La casa estaba impecable, en un orden sereno que contrastaba con el caos que él traía. Había preparado una jarra de agua fresca de Jamaica, su favorita desde niño, un pequeño toque de crueldad maternal. Sobre la mesa del comedor, en el lugar donde Zacarías solía sentarse, había colocado una sola carpeta de cartón, un objeto aparentemente inofensivo que contenía la totalidad de su traición. Cuando abrí la puerta, su rostro era una máscara de ira contenida. Sus ojos, que yo recordaba llenos de curiosidad infantil, ahora me miraban con una dureza fría que nunca había visto. «¿Qué has hecho, mamá?», espetó, su voz un siseo, entrando sin que lo invitara, empujándome suavemente a un lado. No respondí. Simplemente me hice a un lado y cerré la puerta con una calma deliberada. Caminé hacia el comedor, sintiendo su rabia a mis espaldas como un calor sofocante. Él me siguió, sus pasos pesados sobre la madera, los pasos de un hombre que ha perdido el control. Mi abogado renunció. Varela acaba de renunciar. Dijo que no podía representarme por un conflicto de principios. ¿Le llamaste? ¿Qué estupideces le dijiste para que hiciera algo así? Su voz iba subiendo de volumen, llenando la casa. Llegué a la mesa y me senté en mi lugar habitual. Con un movimiento lento y medido, le serví un vaso de agua de Jamaica y se lo deslicé por la superficie pulida. Él lo ignoró, sus manos hechas puños sobre la mesa. «Valentín», dije, y mi voz sonó sorprendentemente tranquila, incluso para mis propios oídos. Era la voz de la archivista, no la de la madre. «Siéntate, por favor. Vamos a hablar como dos adultos». La calma en mi voz pareció descolocarlo. La rabia necesita una contraparte para alimentarse, y yo no se la estaba dando. Vaciló y luego se desplomó en la silla frente a mí, la silla de Zacarías, un sacrilegio que ya no me dolía. «¿Quieres saber lo que he hecho?», pregunté suavemente, mirándolo fijamente. Lentamente estiré la mano y abrí la carpeta que estaba sobre la mesa. No eran los documentos legales de Delfina, eran las copias de los correos electrónicos que el licenciado Joel Varela me había enviado. La primera página estaba arriba. Un correo redactado por Valentín para su abogado. El asunto era claro y brutal. Estrategia para juicio de interdicción, Marina Fuentes. Se lo deslicé por la mesa, igual que había hecho con el vaso de agua. El cambio en su rostro fue un espectáculo terrible y fascinante. La ira se desvaneció, reemplazada por una incredulidad total. Sus ojos, dilatados, recorrieron la página, luego la siguiente y la siguiente. Vio sus propias palabras, sus planes, sus mentiras, sus instrucciones sobre cómo documentar mi senilidad, todo expuesto bajo la fría luz de la tarde. El color desapareció de su cara, dejándola pálida y cerosa. Su mandíbula se aflojó. Por primera vez desde que era un niño pequeño que había roto un jarrón caro, vi miedo en sus ojos, un miedo puro y abyecto. Cuando levantó la vista, su mirada estaba perdida, como la de un náufrago que ve alejarse el último barco. Intentó hablar, pero solo salió un balbuceo incoherente. Yo solo estaba preocupado por ti, mamá, de verdad. Estabas olvidando cosas, yo. Lo interrumpí, no con un grito, sino con una frase tranquila, casi pedagógica. La cafetera encendida, Valentín. Las llaves en el refrigerador, preguntarte la fecha 3 veces seguidas. ¿De verdad creíste que era tan fácil? ¿De verdad me creíste tan tonta? La comprensión lo golpeó como una bofetada física.
Se dio cuenta del engaño, de la trampa en la que había caído con una arrogancia ciega, y la comprensión dio paso a la desesperación. Intentó su último recurso, las lágrimas de cocodrilo. «Mamá, por favor», sollozó, su rostro contraído en una mueca de autocompasión patética. «Estoy metido en problemas. Hice una mala inversión. Lo perdí todo. Creíste que podías vender la casa de tu padre». Terminé la frase por él, mi voz sin inflexiones. «Creíste que podías encerrarme en una residencia. Creíste que podías borrarme para solucionar tus errores». Me levanté. La conversación había terminado. Había presentado mis pruebas. El juicio estaba concluido. «Esta casa», dije, mi voz resonando en el silencio del comedor, «la construyó tu padre con sus manos y su sudor. Esta memoria es mía y funciona perfectamente. Y esta vida, Valentín, también es mía». Caminé hacia él, que seguía sentado, encogido. Me incliné y le dije la última frase al oído, un susurro que no era de perdón, sino de sentencia. «No todo silencio es debilidad, hijo». Se quedó allí, un hombre adulto llorando en la mesa de su infancia, completamente destrozado, no por el remordimiento, sino por la derrota. Yo me di la vuelta y salí del comedor, dejándolo solo con las ruinas de su traición. Valentín se fue de la casa esa tarde, y una parte de mí supo que no volvería en mucho tiempo, quizás nunca. No hubo un portazo final, solo el sonido de un motor de coche arrancando y alejándose hasta desvanecerse en el ruido de la ciudad. Y con su partida, el pesado silencio que había habitado la casa durante 3 años, el silencio del duelo y la soledad, pareció irse con él. En los días que siguieron, sentí como si las ventanas se hubieran abierto de par en par, dejando entrar aire fresco y luz. La casa, que se había sentido como un mausoleo, un escenario para mi propia desaparición, comenzó a sentirse de nuevo como un hogar. Pero un hogar necesita vida, necesita movimiento, necesita futuro. La idea me vino una mañana, mientras regaba las gardenias que Zacarías había plantado para mí. La casa era demasiado grande para mí sola. Las habitaciones de arriba, vacías desde que Valentín se fue a la universidad, estaban llenas de polvo y silencio. Llamé a Delfina. Le conté mi idea. «¿Estás segura, Marina? ¿Después de todo lo que has pasado?» «Completamente», respondí, y me sorprendió la certeza en mi propia voz. «Esta casa necesita risas de nuevo. Necesita el sonido de pasos apresurados en la escalera». Fue Delfina quien me presentó a su sobrina nieta, Amalia, una joven de 22 años, brillante y llena de una energía contagiosa, que estudiaba historia en la UNAM y buscaba un lugar tranquilo para vivir cerca de la universidad. Cuando Amalia vino a ver la habitación, sus ojos se iluminaron no por el tamaño del cuarto, sino al ver la biblioteca de Zacarías. «Dios mío», susurró, «es como vivir dentro de un archivo». Supe en ese instante que era la persona correcta. Su llegada transformó la casa de maneras sutiles y profundas. De repente, había música de artistas que nunca había oído sonando por las tardes. El tecleo rápido de su computadora portátil, mientras escribía sus ensayos, se convirtió en una compañía reconfortante por las noches. La cocina se llenó de aromas nuevos, experimentos culinarios, y a veces el olor a palomitas de maíz quemadas a medianoche que me hacía sonreír. Amalia no era una inquilina, se convirtió en una presencia, en una compañera inesperada. Hablábamos de historia, de libros, de la vida. Ella me contaba sobre sus clases, sobre las nuevas interpretaciones de la Revolución, y yo le contaba historias de Zacarías y de un México que ella solo conocía por los libros. Descubrí que tenía mucho que decir, muchas opiniones que había mantenido guardadas por años. Comenzamos un proyecto juntas, reorganizar el estudio. Juntas, catalogamos los libros y los vastos archivos personales de Zacarías, no como una tarea lúgubre,
sino como un proyecto de descubrimiento histórico. Amalia trataba cada documento, cada carta, cada plano, con un respeto que me conmovía, el mismo respeto que yo había tenido por mi trabajo durante tantos años. Tu esposo no solo construía edificios, Marina, me dijo un día, sosteniendo una vieja fotografía, construía recuerdos. La casa ya no era silenciosa. Los fines de semana los amigos de Amalia venían a estudiar en grupo, y sus voces jóvenes, sus debates apasionados y sus risas llenaban los pasillos. La cocina volvía a tener huellas dactilares en los electrodomésticos. El suelo necesitaba barrerse más a menudo, y a mí me encantaba cada segundo. Una tarde, Amalia y yo estábamos en el jardín, trasplantando unas bugambillas. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Me di cuenta de que no había pensado en Valentín en días. El dolor agudo de su traición se había atenuado, convirtiéndose en una cicatriz lejana, reemplazado no por el perdón, sino por algo mucho más saludable: la indiferencia. Su drama, su caos, ya no eran el centro de mi vida. Me redescubrí a mí misma. No era la viuda de Zacarías, no era la madre de Valentín, era Marina, una mujer con su propia historia, sus propios intereses y un futuro que por primera vez en mucho tiempo se sentía brillante y lleno de páginas en blanco por escribir. La casa que mi hijo había intentado robarme se había convertido, irónicamente, en el santuario de mi renacimiento. Esta noche, la casa está tranquila. Es un silencio diferente al de antes. No es un silencio de ausencia, sino un silencio de paz, un silencio lleno. Amalia está en su habitación, probablemente estudiando para un examen final. Puedo oír el murmullo lejano de su música, una melodía suave que se mezcla con el sonido de los grillos en el jardín. Yo estoy aquí, en el estudio, en el escritorio de Zacarías, aunque ahora se siente como el mío, frente a mí, mi diario, el mismo que comencé a escribir el día que él murió. Las primeras páginas están manchadas de lágrimas. Las palabras son torpes, llenas de dolor, de confusión, de un anhelo que partía el alma. Las páginas del medio están casi en blanco, reflejando un período de estancamiento, de vivir en piloto automático, un tiempo en el que creí que mi historia ya había sido escrita. Pero las últimas páginas están llenas de planes, de ideas, de reflexiones, de la crónica de una batalla silenciosa que gané no contra mi hijo, sino por mí misma. He archivado el pasado de mi esposo, no en cajas polvorientas, sino en la fundación que llevará su nombre, un proyecto que Delfina y yo estamos poniendo en marcha con una energía que pensé que había perdido para siempre. Ya tenemos a nuestros primeros 2 becarios seleccionados. Al hacerlo, he protegido mi propio futuro, un futuro que no imaginaba posible hace apenas unos meses. Miro por la ventana hacia el jardín oscuro. Las gardenias, iluminadas por la luz del porche, parecen estrellas blancas en la noche. Me siento en paz, una paz profunda y merecida, forjada en el fuego de la traición y templada por la fuerza de la lealtad y la amistad. No hay amargura en mi corazón, solo una calma serena. He recuperado el control de mi narrativa, de mi vida. He aprendido que la vejez no es un epílogo, es simplemente otro capítulo, y que una puede ser la heroína de su propia historia a cualquier edad. Pero a veces, en momentos como este, en el silencio de la noche, una pregunta todavía emerge desde un rincón profundo de mi ser. Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, una pregunta que probablemente me acompañará el resto de mis días, la última hebra que me une a la madre que una vez fui. Pienso en Valentín, en el niño de la foto, en el hombre en el que se convirtió. Pienso en la puerta que cerré, no solo la de la casa, sino la de mi corazón. Sé que fue un acto de autopreservación. Sé que fue la única opción lógica y justa. Pero la lógica y el corazón de una madre rara vez habitan en el mismo lugar. Y la pregunta persiste:
Un susurro en la quietud. Tomo mi pluma, la misma con la que Zacarías escribió su carta, y escribo la última entrada del día en mi diario. Una pregunta no para mí, sino para el universo, para cualquiera que alguna vez haya tenido que tomar una decisión imposible. ¿Hice lo correcto en proteger mi paz, aunque signifique perder a mi único hijo para siempre?